¿Existe otro? ¿Aló? ¿Aló? Si no, no lo podemos prescindir de ello. ¿Sí? ¿Sí? No. Ah, sí. Dije no, pero sí. Bien. Bien, bueno, para presentar un poco lo que es la tradición presbiteriana, en primer lugar, yo diría que nosotros podríamos decir o afirmar a grandes rasgos que es una tradición reformada. Y cuando hablamos de reformada es importante poder definir esto de manera clara, ¿ya? En el sentido de que es un nombre que incluso ha estado un poco de moda en redes sociales en el último tiempo y ha habido una cierta, no grande ciertamente, pero una pequeña moda reformada en ciertos contextos y se ha hecho notar o sentir un poco, como decía, en redes sociales. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con reformada? En primer lugar, es una iglesia reformada porque históricamente procede directamente y se origina directamente en la Reforma protestante del siglo XVI. Entonces, en cuanto a su origen histórico, las iglesias reformadas en el continente europeo, en Ginebra evidentemente con la destacada figura de Juan Calvino, pero también en lugares como Estrasburgo con Martin Bucer o Bucero, luego entonces los hugonotes en Francia y en general lo que fue el establecimiento de la iglesia reformada en Holanda, cuando uno de los discípulos de Calvino, que era un clérigo católico romano convertido a las ideas protestantes, Juan Knox o John Knox, cuando llega a Ginebra y estudia bajo el liderazgo de Calvino y se hace cargo incluso de pastorear la iglesia de habla inglesa en Ginebra, ya que también había persecución hacia los protestantes reformados en el contexto inglés en el siglo XVI, esto debido a que eran considerados demasiado protestantes los reformados. Entonces algunos arrancan a Ginebra y allí también se establece una congregación en Ginebra. John Knox, cuando vuelve a su país, a Escocia, él vuelve con dos propósitos, ambos muy santos y muy correctos. El primero de ellos, establecer la iglesia reformada, y el segundo, casarse. Y cuando él vuelve entonces a Escocia, allí él comienza e inicia su trabajo de predicación itinerante, por si les parece algo similar ahí a nuestro hermano Wesleyanos. Y él comienza a hacer una serie de predicaciones itinerantes por toda Escocia, que producen como resultado que en cerca de 2 años, en aproximadamente un poquito más de 2 años, ya cerca del 98% de las iglesias se habían salido del catolicismo romano y habían abrazado las ideas protestantes. Luego, en 1559, Knox lidera la revolución parlamentaria, con la cual ponen en jaque la autoridad de la reina en ese momento, María de Guise, que era también reina de Francia. Y entonces en ese contexto se empieza a llamar a esta iglesia protestante o reformada de Escocia, se le empieza a llamar con el nombre presbiteriana. Entonces el origen del nombre está en Escocia, pero en cuanto al origen de su doctrina está propiamente en el continente europeo, específicamente con Calvino y Bucer. Entonces es reformada en ese primer sentido, por así decirlo, histórico. Pero es reformada en un segundo sentido, en el sentido confesional. Tenemos nosotros una confesión de fe reformada y nos regimos por una confesión de fe, la cual es reconocida como una norma para la iglesia y específicamente para los oficiales de la iglesia, tanto diáconos como presbíteros docentes y presbíteros regentes, ¿sí? Que somos aquellos que nos dedicamos a la labor pastoral. Entonces, en este contexto de la iglesia presbiteriana, el ser reformados implica abrazar algún tipo de confesión de fe que sea reformada. La confesión de fe que caracteriza en general las iglesias presbiterianas en el mundo es la confesión de fe de Westminster, que fue elaborada entre los años 1643 y 1649 en la abadía de Westminster, en Inglaterra. El propósito era que hubiera sido la confesión de fe que rigiera la iglesia de Inglaterra, pero ese propósito no cuajó, ¿sí? Porque luego después vino la restauración de la monarquía en un periodo posterior y se restauró también el anglicanismo como lo conocemos actualmente. Así que los que se quedaron con esta confesión de fe y esta forma de gobierno fueron las iglesias presbiterianas. Esta fue, por lo tanto, la característica de la Iglesia Nacional Escocesa
y de otras iglesias. Entonces somos nosotros también reformados en cuanto a nuestra confesionalidad. ¿Cuál es la característica de la confesión de fe? Porque ahí viene la duda. Bueno, ¿compite esto en autoridad con la Escritura? La verdad es que no, en absoluto, por dos razones. La primera de ellas es que la confesión de fe es reconocida como una norma normada, mientras que la Biblia es la norma de normas. Por lo tanto, la confesión de fe se reconoce como conteniendo el sistema de doctrina que nosotros profesamos, creemos y enseñamos en nuestras iglesias. Tenemos una directriz y nuestros pastores, por lo tanto, juran lealtad a esta confesión de fe previo a su ordenación, y es un requisito para ser ordenados. De esta manera entonces se mantiene una identidad confesional. La confesión de fe, por otro lado, en sus 35 capítulos que actualmente tiene, no se dedica a regir sobre cosas específicas. Por ejemplo, la confesión de fe no tiene una línea escatológica definida. Entonces un presbiteriano puede ser premilenista, amilenista, postmilenista o tener otros tipos de visiones escatológicas. La confesión de fe no se pronuncia sobre esos temas. La posición política que pueda tener un presbiteriano, la verdad es que los presbiterianos son políticamente de los más variopintos. Y aquí ustedes que conocen los presbiterianos podrán haberlo confirmado probablemente. Y entonces nosotros tenemos una idea en general de que la confesión nos da un marco. Dentro de ese marco nosotros nos movemos en cuanto a nuestra identidad y se genera una diversidad, que al mismo tiempo hay una riqueza de diversidad, pero dentro de un marco confesional que nos caracteriza como presbiterianos. Reconocemos, por lo tanto, y ahí es donde está el tercer elemento en el cual nosotros somos reformados, reconocemos que, sin embargo, claramente esto, la Iglesia de Cristo el Señor no se limita, ni jamás se ha limitado, a la expresión de fe presbiteriana. Algunos elementos para nosotros son clave en esto, y va a sonar un poco malvado de mi parte, ¿cierto? Pero ahí está la depravación total que a veces nos aflora. Comparar con otras tradiciones que no están hoy representadas, pero la mesa de comunión, por ejemplo, es abierta a todo el pueblo evangélico y cristiano en general que haya hecho pública profesión de fe en Cristo. Es bienvenido a alguien a participar de la cena. Nosotros tenemos una forma de bautismo muy definida en nuestra iglesia, es la aspersión. Y en general nuestros hijos son exhortados, los miembros de la iglesia, a que ellos sean bautizados, los hijos de los creyentes, a la brevedad posible, ¿cierto?, cuando aún son infantes. Sin embargo, sabemos que en otras tradiciones no es esa su convicción sobre el bautismo. Bautizan por inmersión y a adultos, ¿cierto? Pues bien, nosotros nunca le hemos negado ni jamás vamos a negarle la cena a estos hermanos. ¿Sí? La mesa es abierta. Por eso estamos diciendo que la iglesia es universal y es mayor que nuestra propia expresión. Tenemos una expresión, tenemos una visión teológica definida, pero nuestra comunión con las iglesias hermanas permanece constantemente. Hay un reconocimiento en ese sentido, vamos a ponerle de un ecumenismo sano en torno al Evangelio. Y eso sí es un tema que para nosotros es clave, que la predicación del Evangelio sea claro con respecto a la oferta de gracia que se nos ofrece en Jesucristo, la salvación por gracia, mediante la fe sola para ser salvos y mediante evidentemente la obra santificadora que también por gracia el Espíritu Santo realiza en el creyente. Entonces, teniendo un núcleo evangélico, por así decirlo, el ecumenismo en general en nuestra iglesia presbiteriana es algo no solo positivo y bien visto, sino que más que eso, diríamos incluso promovido. Buscamos promover ese tipo de ecumenismo. Entonces, como iglesia presbiteriana, y finalmente una última cosa, eclesiológicamente tenemos una característica: somos una iglesia que tiene un sistema de gobierno que se llama democrático representativo, por no encontrarle tal vez un nombre mejor. Pero la verdad es que el nombre del sistema de gobierno técnicamente es presbiteriano. Es muy difícil poder acotarlo y decir, es democrático representativo. De inmediato nosotros pensamos en los sistemas políticos, ¿sí?, de los estados. Y esa asociación no es correcta, porque la iglesia presbiteriana no cree que la soberanía esté en el pueblo. La doctrina presbiteriana sigue pensando, como siempre ha sostenido, que la soberanía está en Dios. Pero que Dios le otorga al cuerpo de Cristo el reconocer de entre sí a quiénes son los que deben gobernarlo. Porque es un don que el mismo cuerpo es capaz de reconocer, porque el Espíritu Santo está en todos los creyentes por causa del sacerdocio universal. Cosa que todos los evangélicos coincidimos en el sacerdocio universal. Entonces, por causa de eso, el cuerpo es capaz de reconocer a quiénes son sus presbíteros.
y lo reconoce a través de una asamblea en la cual, ¿cierto?, a ciertos miembros de la iglesia se les reconoce esta autoridad directiva en la iglesia y de tener la dirección espiritual. Y en toda iglesia local presbiteriana el gobierno está a cargo de un consejo de ancianos o presbíteros, la palabra griega para ancianos, que no significa que son personas viejitas, ¿cierto? Si no, yo no sería presbítero, creo. Sino que significa que son personas que deben llevar adelante el liderazgo en cuanto a su sabiduría, y la ancianidad tiene más que ver con la sabiduría de la escritura y del conocimiento escritural. Entonces, en base a eso, el sistema de gobierno es presbiteriano. El cuerpo reconoce en la asamblea a sus presbíteros, y los presbíteros a su vez tienen comunión unos con otros de distintas iglesias, y en ese sentido hay una similitud con el metodismo, donde nosotros reconocemos que la iglesia presbiteriana también tiene una expresión sobre una jurisdicción, un determinado territorio, o incluso puede ser una iglesia nacional y ser la iglesia presbiteriana. O sea, nosotros reconocemos que no solo las iglesias locales son iglesias, también podemos llamar con justa razón de la iglesia a su expresión nacional, expresada en el sínodo, en este caso en Chile, o en sus jurisdicciones que son los presbiterios. Así que nuestro sistema de gobierno, en este sentido, es un sistema de gobierno donde el pastor no tiene la autoría última y final, ¿sí? Y ahí claramente sí nos distanciamos de las expresiones más episcopales de nuestros hermanos que están hoy aquí presentes, pero eso es claramente reconocido como un aspecto secundario de la fe. Es un aspecto que nos identifica, es parte de nuestra identidad, pero un aspecto evidentemente secundario para la comunión en Cristo que evidentemente nosotros tenemos como pueblo del Señor. Eso a grandes rasgos es lo que caracteriza a la iglesia presbiteriana. Hermanos y hermanas, nuevamente agradecer la presencia de cada uno de ustedes y el diálogo fecundo que podamos tener. El diálogo fecundo que podamos tener en relación con esta temática. Comprendo este encuentro un poco en la línea de entre descubrir y colocar a viva voz nuestro ADN evangélico en relación con la Reforma Protestante, porque aquí hay un núcleo que es un núcleo fundante, y es la Reforma Protestante, de la cual se cumplen 500 años en octubre de este año, 1517, 2017 en octubre, si el Señor nos tiene con salud y vida. Y el punto es cómo descubrir elementos de este ADN en donde podamos decir, sí, efectivamente, somos protestantes, somos evangélicos, ¿ya? No somos católicos romanos, ni somos cristianos así genéricos. No, somos evangélicos. En el plano de la Iglesia Metodista, en una carta pastoral que he redactado para el año 2017, en un pequeño primer capítulo, propongo que hay 4 cuestiones fundamentales que nosotros debemos reconocer y que de alguna manera la tradición wesleyana tiene sintonía con los principios heredados de la Reforma Protestante. El primero de estos puntos dice relación con la cristología, el segundo con la ética, el tercero con la eclesiología y el cuarto con las Sagradas Escrituras. De cada uno de ellos se desprende un sinnúmero de subtemas, Y el punto es profundizar de qué manera en estos puntos, que yo en la carta le he llamado principios protestantes, verdaderamente nosotros tenemos motivos como para decir, sí, somos evangélicos, somos protestantes. En relación con la cristología, yo creo que es un tema nuclear para todos los evangélicos, en el sentido de que la Reforma Protestante volvió a colocar, no es que haya inventado eso la Reforma, sino que volvió a colocar el lugar, la persona y la obra de Cristo en el lugar que siempre debería haber tenido y cuyo testimonio primero lo tenemos desde la predicación de los apóstoles y en todo lo que el Nuevo Testamento nos dice. Ese principio, esa experiencia cristológica
es algo que gatilló la Reforma Protestante. Por lo tanto, si en alguna iglesia, uno pudiera decirlo, hay un déficit cristológico, entonces debe también preguntarse por cuán evangélica sigue siendo, o cuán protestante sigue siendo. Y lo cristológico heredado de la Reforma Protestante no es simplemente una cuestión conceptual, no es solamente una cuestión referencial, no es citar Romanos 1, 16, 17. En el caso de Lutero, para que esta expresión cristológica llegara a tener el sentido y el significado que tuvo, se unieron dos cosas. Por un lado, el tema de experiencia personal y por el otro lado, comprensión de la Escritura. A veces hemos creído de que el luteranismo o la Reforma de alguna manera corrigió conceptualmente algunas cosas o muchas cosas. Pero queremos enfatizar en el caso de Lutero. Lutero pasó por experiencias profundas, experiencias significativas. No solamente experiencias en la vida que él tuvo de monje, sino que también experiencias posteriormente en donde descubre la presencia del Dios misericordioso, del Dios paternal, del Dios que acoge, del Dios que recibe. Y por supuesto, todo aquello va acompañado con una nueva concepción, con una nueva hermenéutica, si se quiere, interpretación de la Sagrada Escritura. Yo creo que ese principio es un principio frente al cual todavía no puede haber puntos de encuentro con el catolicismo. De repente, realizando algunos estudios, hay algunas cuestiones del catolicismo, por ejemplo, el tema de las indulgencias, que el catolicismo las sigue manteniendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si uno mira el catecismo de la Iglesia Católica Romana, las va a encontrar. Por lo tanto, esos temas que fueron los temas neurálgicos sobre cuyas vetas se desata la Reforma, el catolicismo no las modificó, ni las ha modificado hasta el día de hoy, ¿ya? En segundo lugar está el tema de la ética, que yo lo quisiera traducir simplemente como la fe puesta en práctica. En la época de Lutero era bien complicado este punto, porque muchas de las cosas que pudieran estar ligadas al testimonio rápidamente se podrían confundir con justificación por las obras. Y en realidad el movimiento luterano primitivo, su énfasis era la justificación por la fe. Recuerdan ustedes que Lutero tuvo problemas hasta con la Carta de Santiago, a pesar de haber traducido el Nuevo Testamento, de buenas ganas le habría gustado dejarla fuera, porque de repente le parecía que en realidad lo que allí estaba escrito contradecía el mensaje general que tenía el Nuevo Testamento, y en realidad es como que daba pie para la justificación por las obras. Pero no era así. Y el tema de la ética, de todos modos, ocupó un lugar en todo aquello que tenía que ver con las expresiones de amor al prójimo y las expresiones de una fe viva que se tiene que manifestar no solamente manejando ni expresando conceptos, sino también expresando el amor de Dios. Para los que son de tradición wesleyana, cuando Wesley dice ¿quién es un metodista? Un metodista es el que ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. La tradición wesleyana tiene bastantes puntos de encuentros con motivos éticos que se desprenden del ambiente de la Reforma, aunque particularmente con la Reforma radical. Hay una figura que es poco nombrada en el ambiente de la Reforma, que es la figura de Thomas Müntzer. Y este Thomas Müntzer, si bien es cierto, puede haber tenido sus conflictos, sus luchas, pero fue alguien que colocó el acento en la dimensión práctica de aquello que en materia de doctrina estaba siendo una novedad. Thomas Müntzer va a decir, bueno, queremos que este tema de la doctrina de la justificación por la fe le diga algo a los campesinos que están muriéndose de hambre, que están explotados, ¿ya? O
De repente, en temas de la traducción de la escritura, Thomas Münzer coloca los pelos en la leche y dice, bueno, ¿de qué nos sirve tener la escritura ahí al alcance de todos si los campesinos son analfabetos? ¿Ya? Hay otras dimensiones sociales que es necesario atender. Y creo que la tradición wesleyana tiene muchos lazos con los temas éticos que se desprenden del marco de la Reforma, quizás no necesariamente en forma directa de Lutero, pero sí de este Thomas Münzer, porque este Thomas Münzer tenía como tema el reino de Dios, y tenía como fuerza, y aquí el pentecostalismo debe tener la sintonía, el Espíritu Santo. Este Thomas Münzer, si bien es cierto, parecía un revolucionario, pero era un carismático, ¿ya? La revolución, él de alguna manera u otra, o de todas las maneras, la invocaba a la luz de lo que el Espíritu Santo estaba dirigiendo y estaba llevando adelante. En el campo de la eclesiología, y no quiero pasarme, el énfasis está naturalmente en el hecho de reconocer la comunidad de fe, el local, el grupo que se reúne en torno a Cristo. Lutero de una u otra manera rompe también con esta imagen tan estructurada, tan institucional, tan organizacional, que todo lo definía y que todo lo medía. Para él la iglesia está siguiendo el testimonio bíblico, donde hay 2 o 3 que se reúnen y Cristo está en medio de ellos. Ahí está la iglesia, ¿ya? Eso es la iglesia. La iglesia no la hace la catedral, no la hace el templo, ni siquiera el clérigo, ¿ya? A propósito del tema hasta sacramental de la tradición luterana, Lutero va a decir, no es el clérigo el que hace el sacramento, es el Espíritu Santo, ¿ya? Ese es el que hace el sacramento y el que hace que la gracia pueda ser transportada. Y la imagen, entonces, la eclesiología que surge de la Reforma Protestante, de alguna manera u otra rompe con esta imagen tan estructurada, y que es necesario revisar. En el día de hoy también nuestras iglesias tienen organización, pero no son organización. Tienen una estructura, pero no todo se tiene que medir en base a la estructura. Tienen institución, pero no son instituciones propiamente tal. Es por eso que se debe resaltar la iglesia como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo y como la comunidad del Espíritu Santo. Y esos son temas que vienen de la Reforma. Y finalizo rápidamente las Sagradas Escrituras. Para Lutero, las Sagradas Escrituras tenían un valor central bien claro. ¿Por qué? ¿Por qué valían? ¿Por qué valían? Wesley dice que él es un hombre de un solo libro, de la Escritura, la palabra del Señor. Lutero antes dice, ¿por qué la Escritura? Y él sencillamente dice, porque allí se proclama a Cristo. Ese es su mensaje. Y ese es su valor, porque allí se promueve a Cristo, porque allí el nombre de Cristo se comunica y se transmite. Por eso es que el luteranismo posterior, esto no es de Lutero, acuñó la expresión el canon dentro del canon. Es decir, el canon es el conjunto de libros, la medida que se hizo, pero dentro de ese conjunto de libros hay uno que los mide a todos. Y ese que los mide a todos es la persona de Cristo Jesús. Él llega a decir en algún momento, mire, puede ser que Caifás, Anás o Pilatos hayan escrito tal cosa. Y si están promoviendo a Cristo, hay que atenderlos. Como por ejemplo, podría ser al revés. Puede ser Pedro, Pablo o todos los apóstoles. Pero si en lo que escriben no están promoviendo a Cristo, no hay que escucharlos. Entonces, el valor de la Escritura tiene este sentido mediador. Hay una revelación. Y esa revelación tiene como fin y como blanco la promoción del nombre, de la obra, de la persona de Cristo Jesús. Creo que en este pequeño cuadrilátero, la cristología, la ética, la eclesiología y también el valor de las Sagradas Escrituras, hay una fuente común que tiene que dar la luz para decir cuán evangélicos seguimos siendo en el día de hoy.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Más que nada tengo algunos puntos generales, rasgos generales respecto a las relaciones entre pentecostalismo y reforma. Algo sobre la figura de Huber, que es una figura, probablemente la figura más importante que haya que analizar para entender a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Luego, la propia institución, cómo la institución ha ido avanzando y qué nexos podría tener con la reforma. Y por último, algunas proposiciones generales respecto a cómo los pentecostales pueden avanzar más hacia la reforma. Y parte de esto también tiene una nota experiencial. Hace poco Jonathan mencionó que se ha visto en redes sociales mucho acercamiento a la reforma, a veces no con los mejores resultados, y yo fui parte de ese proceso también, mi vida personal, digamos. Cuando descubrí, por ejemplo, temas como la gracia irresistible y otros asuntos más relacionados con la teología propiamente protestante, experimenté un quiebre en mi forma de comprender a Dios. No lo llevé a cabo de la mejor manera, digamos, porque uno a veces en la inmadurez y qué sé yo reacciona de modos un poco exagerados. Pero es a partir de esta misma necesidad que creo que es necesario reflexionar sobre el pentecostalismo y reforma hoy día. Quisiera plantear la posibilidad de que no hablemos de pentecostalismo, sino que hablemos de pentecostalismos, porque se trata de un movimiento heterogéneo que nació simultáneamente en muchas partes del mundo. Hay pentecostales que nacieron al alero de la iglesia pietista, de raíz luterana, por ejemplo, y esto es muy poco conocido acá en Chile, pentecostales alemanes que fundaron su teología y su propia doctrina, digamos, a partir de Lutero, a partir de las confesiones luteranas. Cuando descubrí eso me pareció tremendamente interesante. Hay otros pentecostales de otras latitudes que nacieron al alero de iglesias bautistas, otros que nacieron al alero de la iglesia metodista, como es el caso de los pentecostales en Chile, de esta iglesia. Entonces, hablar de pentecostalismos es mi primer punto. No generalizar. Un segundo elemento que tengo en mente es que históricamente los pentecostales no se han caracterizado por desarrollar una teología explícita, no han desarrollado un sistema teológico coherente, digamos, que dé cuenta de todo su modo de pensar. Entonces se ha dicho que el pentecostal no tiene teología, cuando en realidad sí tiene teología. Lo que pasa es que es una teología implícita. Por ejemplo, si uno rastreara lo que están haciendo los pentecostales en el mundo, dentro de la diversidad que hay, vamos a encontrar que hay muchas escuelas pentecostales que han llegado a niveles muy altos de discusión, que han empezado a desarrollar un pensamiento propiamente pentecostal. Y probablemente también hay un desafío nuestro de empezar a conocer esto acá en nuestras latitudes también. Entonces no es que el pentecostal no tenga teología, el pentecostal sí tiene una teología. Que no sea una teología que haya sido procesada racionalmente, de acuerdo, por ejemplo, a un modelo de teología sistemática, es otra cosa. En todo caso, eso ya, como les digo, existe, está, sobre todo en la mano de teólogos norteamericanos, por ejemplo. Entonces, uno podría rastrear y decir, el pentecostal no recibe elementos de la reforma directamente, pero sí indirectamente, a través del metodismo, a través del pietismo, a través del puritanismo calvinista. Y estas herencias se van notando entre medio. Hay muchos estudios al respecto también. Y quisiera pasar a Huber rápidamente, antes de que se me vaya mucho el tiempo. Huber, la figura que le da forma a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y aquí a lo mejor voy a sacar algunos temas que a los hermanos de la propia Iglesia les van a parecer un poco desconocidos. Huber era teólogo, digamos. Para el desconocimiento de muchos hermanos de la propia Iglesia, Huber era teólogo, fue formado acá con los metodistas. Y eso también le dio un soporte para valorar la teología como algo positivo. Huber respetaba mucho la ortodoxia y a Wesley. Lo que no aceptaba era la teología liberal. Entonces hoy día cuando uno escucha un pentecostal y dice, no, es que la teología es del diablo, por ejemplo, y suele pasar. No, Huber era teólogo. Él rechazó un tipo de teología, no rechazó a la teología. Entonces Huber se distancia del metodismo en su tiempo rechazando un poco la teología liberal, que la veía como un peligro, y a la vez aceptando los dones del Espíritu, los carismas.
A través de Hoover, la Iglesia hereda una serie de elementos, como por ejemplo los artículos de fe, 25 artículos, que fueron, digamos, tomados por Wesley desde los 39 artículos de la fe anglicana, y eso está en los himnarios. Es sorprendente que muchas veces los hermanos no los leen. Hoover mismo, y lo dice en su libro, en pleno avivamiento, enseñaba los artículos de fe. Hoy día, cuando uno quiere ser miembro de la Iglesia Pentecostal, no le enseñan los artículos de fe como sustancia doctrinal para entender lo que cree, digamos. El pentecostal en general acepta la Trinidad, por ejemplo, acepta la cristología, pero no porque se la hayan enseñado, sino porque la fue aprendiendo en el camino. A lo mejor los elementos de ruptura con el mundo protestante en general pueden darse en temas como el libre albedrío y la justificación por fe, que es probablemente donde ocurren muchas de estas controversias tipo arminiano-calvinista que se bajan al lector común y que producen mucho descollo. Hay algo anecdótico que quería contar. Un amigo una vez estaba predicando a su pastor y el pastor decía: hermanos, nosotros tenemos que confiar, el Señor ha vencido al mundo, la salvación de Dios es eterna, y los que están más orientados como al lado calvinista, digamos, allá decían amén y gritaban amén fuerte, dándole la amén al pastor. Y el pastor acto seguido dice: pero hay que cuidarla porque se pierde. Bueno, esas cosas que parecen aparentemente anecdóticas y contradictorias son parte del propio ADN pentecostal porque están en la cultura oral, no es algo que se haya desarrollado sistemáticamente. Y ya cerrando, porque creo que estoy casi al filo. Tengo un texto muy largo acá. Esta cosa especialmente que tiene que ver como con lo arminiano calvinista, que es algo que ha entrado muy fuerte hoy día en el mundo pentecostal, y probablemente Jonathan y algunos pastores acá también sepan de eso, a mí me parece que es una trampa. Es una trampa porque en realidad acercarse a la reforma a través solamente del calvinismo nos ciega de la amplitud de la reforma. Recién el pastor Pedro citaba a Thomas Monser de la reforma radical. Tenemos a Lutero por el lado de la reforma magisterial, tenemos a Calvino y tenemos una serie de otros reformadores, tenemos a la rica teología de la Iglesia anglicana, y a la luz de estos elementos que son superficiales, se detecta también una necesidad, que hay una necesidad en el mundo pentecostal de volver a la reforma, pero con un sentido autocrítico también, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder conocer a los otros tampoco. Amén. Y se da este fenómeno que al final... entramos a la reforma, los pentecostales muchas veces, desde el prejuicio, relacionando reforma con Calvino, no distinguiendo Calvino con calvinismo, calvinismo con presbiterianismo, y etc. Entonces se hace una especie de muñeco de paja, como diría un amigo, y atacan al muñeco de paja, que los reformados, los salvos siempre salvos, y qué sé yo, que de hecho uno lo puede encontrar en el discurso oral más brutal, digamos, los salvos siempre salvos, o sea, al infierno, hermano, usted va a perder su salvación, así que ore. Entonces el tema soteriológico es muy importante. Uno podría buscar muchos otros elementos que analizar, pero me enfoqué en este porque veo que este es uno de los que se nota mucho, y que probablemente también puede ser una puerta de entrada muy efectiva, porque Lutero confesaba la sola fe, la sola gracia, y yo era calvinista. Y Lutero no estuvo nunca involucrado con la tensión arminiano-calvinista. Entonces, si hay que buscar un camino, mi propuesta sería esa, básicamente. Entrar a la reforma desde ahí y también, por supuesto, conocer más a los teólogos pentecostales que tenemos afuera, que hay muchos y que han hecho un trabajo muy interesante de diálogo ecuménico entre las distintas iglesias protestantes y han enriquecido tremendamente a la comunidad. Lo que pasa es que eso no nos llega en español. Entonces, ahí hay otro desafío también. Entonces, quisiera terminar con esto. La IEP en particular, a diferencia de la metodista, fue una iglesia que partió con la idea de que ella caminaría sola. Si ustedes se fijan, es una de las iglesias que casi no participa en ningún tipo de diálogo. Es particularmente cerrada. Eso, por un lado, ha sido positivo porque le ha ayudado a conservar mucha de su riqueza, que los que son de ahí puede que la valoren un poco más, pero también ha traído un efecto inverso, que ha sido que a causa de esa clausura, la iglesia evade el diálogo, evade conocer al otro, y en realidad quien la fundó, que fue Hoover, digamos, la iglesia bebe mucho de Hoover, él hablaba de los demás precisamente porque tenía muy claro quiénes eran. Entonces, hubo un problema ahí de traducción en la idea de Hoover. Entonces, en mi punto de vista, dado que el caminar solos no es ni una necesidad ni un accidente, sino una acción de la voluntad, no debe ser una justificación para ignorar al otro que camina al mismo destino.
sino precisamente lo contrario, para conocerlo. Y estos diálogos para eso son imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saludarles en el nombre del Señor a todos. Me es muy grato estar en este lugar, porque de alguna manera y de modo particular la tradición metodista siento que es una deuda para el pentecostalismo, del que provengo yo. La Iglesia Metodista Pentecostal, esta es mi crítica muy personal. Ya a estas alturas del partido, y a riesgo de meter los dedos al ventilador, con lo que voy a decir, nos está quedando prácticamente el nombre de metodista, así como un eslogan, y cada vez hay una inclinación más preferente por resaltar mayormente las cuestiones carismáticas, que no se deben perder, claro. Pero creo que el balance estaría precisamente, y me apoyo en las palabras de Luis, en esta insistencia de un carisma pentecostal muy definido, muy puro, muy inocente también, y que le hace muy bien a la gente, y está probado que a través de la historia de la Iglesia chilena también le ha hecho bien a la población. El pentecostalismo es uno de los movimientos que ha logrado permear en lugares donde otro tipo de denominación no ha sido capaz aún de entrar. Entonces es muy importante, de mucho valor, mantener esa raigambre. Pero creo que con la misma fuerza y celo con que se resalta esta cuestión carismática, debe resaltarse también la identidad metodista de la que provenimos. Eso es como una primera cosa, así de golpe y porrazo nada más, para lanzarla como crítica, y así me desahogo. Si me falta el tiempo ya dije lo más importante que me quería decir. En lo que respecta a la reforma, llama la atención. La reforma yo la entiendo, y reflexionaba mucho sobre esto, la entiendo también como un avivamiento. La reforma protestante es un avivamiento de las ideas, es un avivamiento de la palabra, es un avivamiento de la sana doctrina, de volver a reconsiderar el verdadero sentido de iglesia, de comunidad cristiana. En fin, hay mucho de donde hincar el diente en lo que respecta a la experiencia de la Reforma Protestante, y en consecuencia es un avivamiento al más puro estilo del Antiguo Testamento. Y me imagino los días del rey Josías y la alegría que trajo eso, ¿ya? Cuando se descubrió la ley, cuando se descubre la palabra, y eso trae toda una transformación. Entonces entiendo la Reforma Protestante también como un avivamiento, así que no estamos tan lejos, al menos desde la semántica, ¿ya? Es una segunda cosa. Lo tercero es que en un comienzo el vínculo con la Reforma protestante se hace evidente entre los pentecostales originales. Eso está visto en todas las publicaciones que el movimiento pentecostal realizó, desde el Chile evangélico en adelante, ya, con alusiones a Wesley, a las obras de Wesley, al diario de vida, alusiones a otros reformadores, y también algunos otros exponentes de la fe cristiana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Alusiones a Lutero incluso, y eso está presente en el Chile evangélico, en el Chile pentecostal, en Fuego Pentecostés también, cuando se produce la división en la Iglesia Metodista Pentecostal, y queda la Metodista Pentecostal por un lado y la Evangélica Pentecostal por otro. Y también posteriormente en la Voz Pentecostal hacia los años 80, yo creo que todavía se siente el deseo o la intención de tratar de mantener, al menos editorialmente, un vínculo con estas raíces protestantes, ¿ya? Y eso es el último legado de eso, lo constituyó el obispo Mamerto Mancilla Tapia. Él es el segundo obispo, formalmente hablando, de la Iglesia Metodista Pentecostal, antes que se produjeran todas las divisiones en las últimas décadas.
Y luego de eso, con la asunción de editorial del posterior obispo, también que en paz descansa, Javier Vázquez, se produce un quiebre porque hay una permanente tendencia de ahí en adelante a abandonar las ideas editoriales que hicieran alusión a la Reforma, a Lutero. Aquí lo que importa desde aquí en adelante es la identidad de la Iglesia Metodista Pentecostal, y pareciera que la historia de la Iglesia se comienza a construir a partir del obispo Manuel Umaña Salinas, nada más, como que todo lo demás desaparece. Esa es otra crítica. Espero que las grabaciones queden acá, ¿no? Como de aquí no son. Respecto de la historia del avivamiento de 1909, por muchos conocida, por otros ampliamente trabajada, he de decir que, a propósito del obispo Manuel Umaña, que efectivamente se produce un quiebre. La IEP queda con este vínculo de esta figura señera de Willy Hoover, y la Iglesia Metodista Pentecostal queda bajo la figura potente de don Manuel Umaña Salinas. El privilegio, la ventaja de la IEP por el lado de Hoover es la gran responsabilidad que tenía Willy C. Hoover de ser fiel a las tradiciones metodistas. Él, cuando abandona la Iglesia Metodista Episcopal, con ello no abandona el metodismo, y eso está reflejado, como bien lo decía Luis, en el himnario de la IEP, con el credo de los apóstoles, con los artículos de fe del metodismo. En fin, hay un elemento ahí importante que nosotros perdimos a contar de nuestro querido obispo Manuel Umaña Salinas. Entonces se produce un quiebre. Hay una tradición pentecostal de la IEP y hay otra tradición también fuerte de la metodista pentecostal, y ahí, como ustedes sabrán, se desparrama, se desperdiga esta identidad pentecostal criolla en un sinnúmero de prefijos y sufijos denominacionales, ¿ya? Pero sí, yo coincido en que en general tanto la IEP como la metodista pentecostal concentran un gran interés, tienen un gran interés por el énfasis de la experiencia espiritual, y eso es muy coincidente, quizás sin haberlo ideologizado, sin haberlo dogmatizado, sin haberlo articulado teológicamente. Resulta luego que el metodista pentecostal da cuenta de un testimonio de vida, y esa es su teología en el fondo. Y ese testimonio es tan potente que se vuelve el centro de la predicación desde el púlpito, el centro y la razón de ser de la predicación en la calle. En fin, eso está esparcido en todo el testimonio de las iglesias metodistas pentecostales. Así que la cuestión del énfasis de la experiencia espiritual es una cuestión fundamental para nosotros. De ahí entonces que, si bien no existe, como decía Luis nuevamente, es el problema de tener dos pentecostales, vamos a decir algunas cosas similares. No tenemos una estructura teológica formal, ¿ya? Nosotros, y con esto voy a cerrar, teníamos hace muy poco, de los 25 o 24 artículos de fe de la tradición metodista, por motivos que yo todavía desconozco, me dediqué a revisar, porque yo soy un pastor joven aún, y no conocía algunos aspectos del por qué se quitaron los artículos de fe en nuestra iglesia. Y se redujo al máximo a un número de 6. ¿Ya? Luego yo indagué en nuestras autoridades, los más viejitos, si es que alguien sabía. Nadie tenía idea de por qué, de una riqueza doctrinal, se cayó a un extremado y peligroso reduccionismo doctrinal. O sea, al contrario, debiera haberse mantenido. Bueno, eso se mantuvo por un periodo muy amplio de aproximadamente unos 45, 50 años, diría yo, de un reduccionismo que nadie sabe por qué razón ocurrió. Hace 2 años me nombró como parte de la comisión que iba a reformar el ritual de nuestra iglesia, y yo, aprovechando esa oportunidad, hablé con mis autoridades, sobre todo con nuestro obispo Eduardo Durán, para ver la posibilidad de revisar también los artículos de fe, y le hice ver de que nosotros éramos herederos de la tradición metodista y que por lo tanto teníamos que de alguna manera retornar y no perder ese vínculo
que no solamente por una cuestión de mantener en reserva la pureza de la doctrina, la verdad, sino también como un gesto de unidad también de la Iglesia, y considero que también es muy fundamental a estas alturas. Él accedió, me mandató, me permitió meterme en los artículos de fe y se hizo un gran avance. Entonces de 25, 24 artículos quedamos ahora a 21. Y eso ya representa un gran avance para nuestra Iglesia desde el punto de vista de la doctrina, porque se han recuperado muchos de los elementos que estaban perdidos. ¿Quién sabe por qué razón? Yo creo que es por un excesivo interés por hacer aparecer el movimiento pentecostal, sobre todo el metodismo pentecostal, como una suerte de iglesia que es asistida por el Espíritu nada más y que no requiere de formalismo para justificar lo que cree, porque eso está presente en el labio, en la boca y en el corazón de todos sus fieles. Pero es un error porque eso también trae el peligro consigo de que se infiltren ideas extrañas a la Iglesia, ¿verdad? Y eso es una cuestión que es evidente. Hoy día la Iglesia Metodista Pentecostal, que está dividida en 3 grandes ramas, después de la muerte del obispo Javier Vázquez Valencia, podemos encontrar iglesias metodistas pentecostales que tienen células, podemos encontrar iglesias metodistas pentecostales que siguen doctrinas de neopentecostales o neocarismáticas, por no llamarle pentecostales. Tenemos iglesias metodistas pentecostales donde se ha infiltrado, en el buen sentido de la palabra, la enseñanza calvinista. Y eso precisamente porque no existe una definición doctrinal concreta. La primera iglesia metodista pentecostal de la que procedo ha zanjado de alguna manera este problema a partir de la recuperación de los artículos de fe. Pero mucho me temo, y ahí está el dolor de mi corazón también, de que esto sea aún un esfuerzo, un interés académico, es decir, de algunos profesores nuestros, teólogos, que estamos tratando de chapotear en el mundo metodista pentecostal y que no se ha encarnado aún en el corazón y en el sentimiento de nuestro liderazgo eclesiástico. Cuando eso ocurra, creo que estaríamos más abiertos al diálogo, a la búsqueda de la unidad y reflexionar más en esta unidad, en esta identidad protestante, reformada, que debiera siempre generar un vínculo entre todos. Muchas gracias.